Bueno, este software, les decía, algunos de ustedes pudieron haber conocido versiones anteriores. Yo que recuerdo, trabajé hace varios años con la versión 9 de este software. Básicamente, Mind Manager nos permite generar una gran variedad de representaciones visuales basadas en la técnica de los mapas mentales. Digamos, con un principio muy sencillo que ha estado muy en boga en los últimos años, que es el aprendizaje visual. O sea, básicamente aprovechar la capacidad relacional que tiene nuestro cerebro para que le mostremos información de manera visual, de manera relacional, lo que nos permite resumir, sintetizar información y de esta manera no solo poder captarla más fácilmente, sino también poder compartirla con otros de forma organizada. Entonces, este sería el principio de una herramienta como Mind Manager, que nos permite realizar tareas de organización, planeación y seguimiento de procesos basado en este principio del aprendizaje visual. Entonces, ¿para qué sirve una herramienta como Mind Manager? Digamos, sus áreas de aplicación están tanto en el ámbito académico como empresarial, en áreas muy variadas, en donde podemos gestionar desde lluvias de ideas, organización, planeación, seguimiento de procesos o generación de representaciones gráficas y visuales que resumen información y que podemos compartir, como ya les decía, muy fácilmente. Esta técnica de los mapas visuales, digamos que el señor Tony Buzan comenzó a trabajar desde 1974, digamos, ligado un poco a los estudios sobre el aprendizaje y sobre la forma también de optimizar la resolución de problemas. Ha sido reconocida como una estrategia efectiva que nos permite resumir información, relacionarla y transmitirla de una manera más eficaz que si lo hiciéramos, por ejemplo, en un texto plano. Entonces, con estas herramientas, digamos que lo que va a hacer Mind Manager es facilitar este tipo de representaciones. Existen muchos software para manejo de mapas mentales. Digamos que el punto central de Mind Manager o la gran ventaja que va a tener es que va a combinar elementos de los mapas mentales, los elementos más básicos, con otro tipo de procesos de gestión. Por ejemplo, que podamos adjuntar archivos, que podamos agregar páginas web de una búsqueda, que podamos también manejar el tema de las tareas en un proyecto, que podamos exportarlo o importar información desde administradores de proyectos. Project tiene vinculación con Outlook, también con muchas otras funcionalidades de Office. Y también, por supuesto, algo que se ha incluido en esta nueva versión, que es la gestión de presupuestos y fórmulas para que las hagamos directamente dentro de los mapas. Esta es digamos, la pantalla principal de Mind Manager. Acá estamos en la vista para la creación de un nuevo mapa. Como se va a basar en la creación de mapas mentales, la estructura básica de estos esquemas va a ser una idea central y unos tópicos relacionados. Muchas gracias, Iván. Nos confirma que ya estamos visualizando el escritorio. Okay, entonces, tenemos acá una idea central que va a trabajar con unos ítems relacionados, digamos, en términos de esquema, digamos, en un término jerárquico también. Yo tengo por acá un documento donde estaba haciendo una planeación, gracias Alan, estaba haciendo una planeación general, digamos mi plan de trabajo para mi proyecto de tesis, digamos una planeación muy básica, sujeta a correcciones, pero estaba haciendo una lluvia de ideas en un formato plano, en un TXT, en un doc. La gran desventaja acá que para mí no podría ser visible, sobre todo si se va a complejizar este esquema, sería un texto plano que podría extenderse demasiado. Si yo comienzo a agregar notas, si intento generar vínculos entre cada una de las etapas, entre las tareas que tengo acá,
si intento agregar contenido relacionado, ya voy a tener limitaciones. Entonces, cuando comienzo a hacerlo en Word, perfectamente ya podría ajustar unas 15, 30 páginas de planeación y sería difícil ver las relaciones entre los elementos. Si yo quisiera trasladar esto a un mapa dentro de Mind Manager, podría comenzar con una idea central que podría ser el título mismo del trabajo que estoy realizando. Como el software viene inicialmente en inglés, puedo desactivar acá la revisión para que no me desconozcan las palabras que estoy utilizando en el español. Entonces acá en revisión podría decirle simplemente que no me corrija ortografía por ahora. Entonces, continuando con mi esquema, entonces tengo un título y unos ítems que a su vez se dividen en otros ítems que están relacionados. Entonces podría fácilmente, incluso desde un texto o desde un esquema plano como el que tengo, comenzar a copiar y pegar los ítems que van a componer las fases de mi proyecto de investigación en este caso. Entonces acá podría fácilmente comenzar a construirlo, o podemos, por supuesto, hacerlo directamente dentro del mapa. Yo acá lo hago para mayor rapidez también, que pueda mostrarles muchas más funcionalidades. Pero acá, de una manera muy sencilla, muy intuitiva, ustedes podrían ir construyendo también esta jerarquía. Entonces yo acá lo hago de forma masiva, él lo va a copiar y pegar de una manera bastante organizada. Me queda por acá una fase más que sería la de análisis y resultados. Lo que he hecho es generar un esquema muy básico con un tópico central, subtópicos y a su vez los ítems que están asociados a cada uno de ellos. Podría mejorar de pronto la visualización de la letra. Acá van a funcionar los mismos comandos de Office. Entonces tengo, por ejemplo, con Control V fácilmente puedo quitar la negrita de los ítems y ya quedaría un esquema un poco más organizado basado en esta lluvia de ideas plana que había hecho en un principio. Entonces tengo acá mi plan de trabajo con 4 etapas. La primera, que es la construcción del estado de la cuestión, diseño de los instrumentos, recolección de información, análisis y resultados. Cuando ya tengo mi información organizada, pues primero puedo ver fácilmente las jerarquías entre los elementos. También podría ver la secuencia de las etapas, si tuviera una secuencia a seguir. Podría enriquecer el mapa con algunas imágenes. Fíjense que la idea de Mind Manager es ser muy intuitivo para el usuario. Es decir, que le gastemos menos tiempo al tema visual, digamos, al tema de forma, y pensemos mucho más en la gestión del contenido. Entonces acá, ya que tenemos nuestro esquema, podemos ir, por ejemplo, a la biblioteca, en donde me va a mostrar varios elementos que yo puedo aprovechar. Desde iconos, símbolos específicos o algunas imágenes que me pueden apoyar en el momento de pronto de reforzar cada uno de los ítems que tengo allí. Entonces, por ejemplo, al estado de la cuestión podría asignar muy rápidamente un ítem al diseño de instrumentos, a la parte de recolección de información, también podría asociarle un ítem específico. Y por último, podría ser análisis y resultados. Podría cambiar también este ítem. Esto lo van a encontrar ustedes dentro de la biblioteca, en donde cuentan con varias carpetas organizadas que les va a mostrar desde fotografías hasta iconos específicos temáticos. Este panel ustedes lo pueden cerrar en el momento en que no lo estén utilizando. Entonces ya le he agregado algunos iconos como para darle más, digamos, más vida a nuestro mapa, para que podamos identificar también fácilmente las etapas.
Podría agregar otros elementos. Si yo quiero agregar un subtópico que se derive del principal, con un Enter simplemente podría generarlo. Le podría poner acá el nombre, un diario de campo, que creo que me faltó. Y si quisiera traer, por ejemplo, una imagen de internet, la tengo por acá podría acceder al navegador, buscar una imagen relacionada para mi diario de campo, y ustedes simplemente tendrían que copiar la imagen desde internet, por ejemplo, ir al mapa, ubicarse sobre el tópico y pegarla directamente sobre este tópico. Con un doble clic sobre la imagen, me va a permitir administrar, por ejemplo, el tamaño, porque la imagen sea bastante grande, entonces puedo disminuirla un poco. O podría mover este ítem, este tópico, podría cortarlo y pegarlo en otro espacio, por ejemplo acá en recolección de información, lo pegué en diseño de instrumentos, para que quede asociado a esta etapa. También ustedes podrían copiar fácilmente, acá está el mismo icono que usamos en Office, copiar y pegar formato del tópico, o disminuir, por ejemplo, que no se visualice el contenido relacionado. Entonces, el mapa nos va a permitir focalizarnos también en una etapa específica de nuestro proyecto. Entonces, acá podemos ocultar o mostrar fácilmente los elementos. Con el desplazamiento, con el scroll del ratón, nosotros podemos movernos muy fácilmente dentro del mapa, podemos moverlo desde el ítem principal para que la visualización sea más fácil. En la parte inferior, en la barra inferior, tenemos un zoom que nos permite también en algunos momentos visualizar todo el mapa o ampliar para focalizarnos en alguna parte específica. Esta sería, digamos, la funcionalidad básica del software para la generación de un esquema muy sencillo que abarca desde un plan de trabajo, un esquema categorial o un proyecto, ya sea de investigación, un proyecto o proceso a nivel empresarial, que también tendría unas etapas definidas. Entonces, cuando ya tenemos, hemos organizado nuestro mapa, o podemos ir agregando y eliminando ítems, corrigiendo también muy fácilmente los ítems con un doble clic a medida que vamos trabajando. Otra funcionalidad que va a tener es el de agregar notas a los tópicos. Es decir, que nosotros, si yo tuviera que entregar, por ejemplo, mi plan de trabajo, el mapa podría ser un excelente instrumento para presentación, pero por supuesto tendría que sustentarlo también con un documento escrito. Para no tener que salir de My Manager, esta parte escrita, por ejemplo, que sustente cada una de las etapas, podría generarla a través de notas que puedo asociar a cada uno de los elementos. Entonces, si me ubico, por ejemplo, sobre el estado de la cuestión, en notas, entonces me abre un editor de texto básico en donde yo podría comenzar a agregar información. Entonces, en el estado de la cuestión, entonces acá podría contextualizar un poco más este ítem. Si tengo información en otra parte sobre este mismo aspecto, yo podría copiar y pegar, o desde otro documento, o por ejemplo desde internet.
Bueno, voy a usar un generador de texto aleatorio, entonces podría copiar fácilmente párrafos y llevarlos al documento que estoy construyendo dentro de MindManager. Entonces, esto, por ejemplo, para el estado de la cuestión. Si quisiera agregar otra nota para el diseño de los instrumentos, entonces fácilmente podría redactarlo o pegar contenido, incluyendo también tablas o alguna información adicional. Si no, podría hacerlo directamente desde acá. Desde acá podría insertar, por ejemplo, una tabla, podría insertar algún otro elemento o hipervínculos también. Entonces, estas notas van a ir quedando documentadas, asociadas a los tópicos de forma organizada. Ustedes la pueden visualizar acá con un icono muy pequeño. Cuando ustedes hacen clic sobre este icono o doble clic, él va a abrir un visor de documentos en donde podrían seguir editando o revisar la nota asociada. Entonces, en esta parte, cuando ustedes han hecho un mapa un poco más completo, han agregado información, han agregado anotaciones a los tópicos, una de las muchas funcionalidades que va a tener el programa es que les permite exportar esta información. Pues posiblemente el director del proyecto o nuestro jefe no cuente con el programa, deba entregárselo en un documento de Word. Acá ya ustedes han adelantado un trabajo muy importante con este esquema. Entonces, para esto, ustedes pueden ir a Archivo, Exportar, y él les va a dar una gran cantidad de opciones. O sea, desde exportarlo como un PDF, como una imagen, si quieren solamente el mapa, un CSV, para que nos muestre en forma de tabla de datos, un PowerPoint, o en este caso un documento de Word directamente. Entonces, cuando le digo exportar a un documento de Word, me permite guardarlo y me va a dar las opciones. Yo podría decirle que no me muestre iconos, que me muestre las notas, de pronto imágenes no, una tabla de contenidos y de pronto sí una vista previa del mapa al principio del documento. Entonces ustedes acá pueden personalizar el reporte que él les está proporcionando. Lo exportamos y él comienza la construcción del documento en Word. MindManager va a tomar el esquema que ustedes han creado aquí y lo va a convertir en una tabla de contenidos dentro del documento de Word. Entonces yo acá puedo abrir mi informe dentro de Word. Lo que ha hecho es, en el documento, pues por supuesto va a conservar el título que yo le he dado al trabajo, que es el ítem central. Va a agregar el mapa completo, como en la parte introductoria. Yo podría ir modificando acá algunos elementos. Me va a mostrar una tabla de contenido. Y en el estado de la cuestión, por ejemplo, me mostraría el texto que yo haya agregado como notas. Y lo puedo ir mejorando o complementando. Entonces, estado de la cuestión, diseño de instrumentos también me muestra la información que agregué. Entonces, me ayudaría a construir el esquema del documento directamente desde el mapa. Acá ustedes tienen, este sería el ítem asociado a la idea principal y los subtópicos de cada uno de los ítems. Entonces, entre más notas agreguemos, pues podríamos aprovechar mejor esta opción de exportación a Word. O igualmente podríamos tomar un documento y pasar estas notas a cada uno de los tópicos. La otra opción de exportación que nos brinda aquí en este panel va a ser el de una página web. Puede que sea el final de mi proyecto. Yo he ido documentando el mapa todo el tiempo a medida que avanzo en cada una de las etapas, pero quiero publicar esto en una página web. Entonces,
con la opción exportar como una página web. Ustedes acá tienen la opción de seleccionar diferentes plantillas, acá tiene varias predeterminadas. Lo convertimos. Y por supuesto está exportando cada uno de los elementos para construir la página web. Abrimos, acá lo voy a abrir de forma local dentro de mi equipo, en donde me muestra de forma organizada todo un índice de contenido con los elementos, por supuesto, las notas y todos los elementos con los que he enriquecido el mapa. Si ustedes quieren también, pues acá pueden navegar por cada uno de los elementos. Entonces acá, si tuviéramos notas para cada uno de ellos, podríamos navegar fácilmente. O dentro de los ítems que nos muestra en esta tabla también de contenido, podemos ir a la vista previa del mapa y sería un mapa interactivo en ese HTML. Entonces, desde la vista previa del mapa yo podría navegar a cada uno de los elementos que están relacionados. También desde esta miniatura que él asocia aquí. Fíjense que inserta las imágenes, inserta todos los elementos que yo he incluido en mi mapa de forma original. Entonces, esto cuando trabajamos sobre todo con las notas es bien importante porque ya tendríamos una buena parte del trabajo adelantado. Entonces, si quisiera publicar esto en la página web, podría copiar una buena parte de ese código o trabajarlo directamente en el documento de Word. La opción de exportar como imagen que teníamos por acá, simplemente nos mostraría el mapa como una imagen que podemos asociar a cualquier presentación. Pero, digamos, la potencialidad de Mind Manager es precisamente que el mapa sea muy interactivo y que tenga asociado una buena cantidad de contenido. Otra funcionalidad que yo les había comentado era la posibilidad de tener hipervínculos y de asociar archivos desde mi equipo. Entonces podría asociar páginas web, pues acá en el caso de la búsqueda en bases de datos, yo podría querer señalarle a mis compañeros de trabajo qué bases de datos voy a consultar o simplemente dejar los enlaces para que pueda acceder más fácilmente. Entonces, al seleccionar el ítem con el que quiero trabajar, ustedes pueden acceder a Internet Explorer. Acá voy a buscar, por ejemplo, cielo como una de las fuentes que quiero utilizar. Y en la parte de la barra de herramientas o la barra de complementos, ustedes van a tener el icono de Mind Manager, el cual se va a agregar automáticamente cuando ustedes instalan la aplicación. Con solo hacer clic en este icono, él ha capturado la página web, la ha llevado al ítem en el que yo quería tenerla y me deja a partir del título de la página un acceso directo a la misma. Lo mismo podría hacer con EBSCO, por ejemplo. Entonces acá ustedes simplemente acceden, seleccionan, verifican que en el mapa tengan seleccionado alguno de los ítems para que ya lo capture de forma organizada. Un clic aquí y les mostraría la página web como un elemento asociado. Si yo quisiera acceder a la página web, acá por ejemplo, con un solo clic, la diferencia sería que él la mostraría en un visor propio. Todos los documentos, páginas web que yo asocio, las va a mostrar dentro del mapa de forma tal que si hago una búsqueda, por ejemplo, acá podría buscar uso de TIC en investigación, de forma muy básica.
Él me permitiría trabajar sin ningún problema con la página web, por supuesto, con una conexión a Internet. Accedería a los elementos relacionados. Acá puedo acceder al PDF en español también. Y fácilmente me dejaría navegar en esta página y buscar contenido de interés para mi proyecto sin tener que salir del mapa. Por supuesto, cada uno de estos elementos que yo encuentro acá, este PDF que he encontrado, si ya lo quiero guardar, simplemente con el botón de agregar al mapa, podría vincularlo a la búsqueda de cielo, ahora lo vamos a ver agregado, o podría también abrirlo de forma externa para una mejor lectura. Siempre va a quedar aquí asociado y lo ha agregado acá como un vínculo adicional para el caso de las páginas web. Entonces siempre tendría acceso a ese documento, o también podría, en caso de que no tenga los documentos en línea o mi búsqueda no sea solamente en la web, podría traer información desde otra ubicación, por ejemplo desde mi propio equipo, y agregar información, digamos que tanto en organizaciones como en el ámbito académico, un gran reto de la gestión de proyectos es que nosotros encontremos la información de manera organizada. Por más esfuerzos que hacemos, cuando es una gran cantidad de información, a veces es difícil encontrar un documento específico que es clave para una reunión, por ejemplo. Entonces acá ustedes pueden asociar contenido. Tengo por aquí un documento de estado de la cuestión. Podría simplemente arrastrarlo sobre el ítem estado de la cuestión. Él me va a preguntar si quiero agregarlo como un hipervínculo o como un adjunto. En caso de hacerlo como adjunto, lo asociaría directamente al archivo de mi mapa, o si es simplemente como un hipervínculo, estaría dependiendo un poco más de la ubicación original del archivo, pero se actualizaría también de forma automática. Entonces podría utilizar cualquiera de las dos opciones. Aquí agregado el documento, si quiero agregar otro documento, por ejemplo esta presentación, lo puedo arrastrar, lo voy a agregar como un hipervínculo y tendría los documentos asociados a mi mapa. Si quisiera ver estos documentos, por supuesto, un clic sobre el icono del archivo y acá me mostraría dentro del visor de archivos el documento que quiero revisar, sin salir, por supuesto, de mi visualización. Acá podría crear un nuevo tópico, por ejemplo, podría insertar un nuevo subtópico acá para el estado de la cuestión y organizar una sección de documentación en donde voy a agregar los documentos que asociar. También recuerden que aquí podía copiar y pegar formato. Ahí tengo mis documentos asociados para el estado de la cuestión y fácilmente en una presentación podría acceder a ellos sin ningún problema. Bueno, otros programas en los que funciona este sistema de arrastre sería, por ejemplo, Microsoft Outlook, en donde nos permite arrastrar y soltar, por ejemplo, correos electrónicos o archivos adjuntos que vengan en estos correos, también programaciones, tareas que tengamos en este programa. Entonces, ya que hablábamos del tema de las tareas, entonces esta sería como la construcción inicial del mapa. Entonces lo primero que tenemos es una organización de elementos
ya sea lluvia de ideas, etapas de un proyecto, elementos que queremos asociar, representar en forma de mapa mental y que básicamente nos permite compartir esa información de manera organizada con otras personas. Si yo quisiera explicar esto mismo a un equipo de trabajo con un documento de Word o con diapositivas en PowerPoint para cada uno de los elementos, posiblemente sería un poco más tedioso. Para la parte de tareas, entonces acá una primera funcionalidad, creación de ítems, relacionamiento de ítems y asociar contenido externo desde diferentes fuentes. Si yo quisiera administrar esto como proyecto ya directamente, tengo la posibilidad de trabajar con cada uno de estos ítems como tareas. Entonces ustedes tienen en este panel, en la parte derecha, la información de la tarea, en donde pueden planearla con todos los elementos, digamos, que necesiten, darle una prioridad, por ejemplo, agregar un nivel de avance o de progreso, una fecha de inicio, por ejemplo, esta tarea inicia el 1 de octubre, terminaría el 15 de octubre. Podríamos hacer esto para cada una de las tareas que tenemos. Si importamos contenido desde Project, si importamos contenido desde el Outlook, pues por supuesto él ya traería la información de cada una de las tareas y habríamos ahorrado bastante tiempo también en esta definición. Si lo estoy haciendo desde el principio, acá podría asignar recursos, por ejemplo, a quién le corresponde, a qué persona o dependencia le corresponde realizar esta tarea. Le agregaríamos más información a las otras tareas que tenemos. Y así con cada una de las tareas que tenemos. Estaba del 16 al 31. Y estaría asociada a esta persona. Cuando ustedes hacen esta organización, también existe la posibilidad de que yo calcule, por ejemplo, para toda la fase, para diseño de instrumentos, le puedo decir con esta opción que calcule toda la duración de esa fase. Entonces, le he dado una definición a cada una de las tareas. Las tareas que están en rojo me están indicando que las tengo atrasadas con respecto a las fechas que le he proporcionado y le da, por supuesto, una valoración a toda la fase. Entonces, el total de lo que he agregado acá son 23 días de trabajo. Igualmente podría pedirle que lo calcule para todo el plan de trabajo. Entonces, cada vez que yo modifico los ítems asociados a cada una de estas tareas, pues comenzaría a cambiar la información de los demás elementos. Digamos que diario de campo no tiene información. Y con el cálculo automático que ustedes lo activan en esta opción, que está acá seleccionada, bueno, acá ya se la he dado, entonces no me va a permitir seleccionarla nuevamente, él comenzaría a sumar. Entonces acá tenemos nuestros días de trabajo, de acuerdo a las fechas que le hemos asignado, y nos da una percepción, digamos que bastante cualitativa a través de colores, de cómo van nuestras tareas, ¿cierto? En amarillo las tareas que debemos ya comenzar a realizar, que podrían tener un riesgo de atrasarse, en rojo las tareas atrasadas. Si yo acá visualmente comenzara a documentar el grado en que he completado una tarea, pues todo el mapa se va a mover también en este sentido. Vamos a darle 100% a cada una de las tareas que componen esta fase. Y, por supuesto, acá estaría completada mi tarea
sin ningún inconveniente. Plan de trabajo también estaría mostrándonos un nivel de avance, digamos que es un seguimiento bastante fácil, dinámico, que nos permite además hacerlo de una manera más amable que cuando trabajamos con Project simplemente, que es bastante plano, o podemos tener unas planeaciones muy grandes. Acá es fácil para nosotros focalizarnos, por ejemplo, a través de los filtros, en una tarea o en una característica específica. Hola Andrea, recuerden, por favor, no he visto todavía preguntas. Recuerden que pueden ir enviando sus preguntas en el momento en que lo necesiten. Cuéntame, Andrea. Si quieres, Andrea, puedes enviarnos la pregunta por el chat. Ah, perfecto, Andrea. La condición simplemente la determina por fecha. Entonces, si yo tengo por acá una actividad, digamos, entonces lo voy a hacer con dos criterios, la fecha y el nivel de avance que tengo de la tarea. Entonces, si yo selecciono mi tarea, por ejemplo, le doy una fecha que ya ha pasado, septiembre 1 a septiembre 25, y además no he hecho nada de esta tarea, me la va a marcar con rojo, ¿cierto? Porque es una tarea que está atrasada con respecto a la fecha que yo le asigné y no he mostrado ningún nivel de avance. En el momento en que yo completo el nivel de avance, ya dice, bueno, esta tarea no está atrasada porque se realizó y ya estaría abonando, digamos, al nivel en que he completado la fase de mi proyecto. Entonces, ese sería el criterio. La fecha, con respecto a la fecha actual de hoy, y el nivel de avance que tengo en la tarea. Si ustedes quisieran focalizarse, porque estos esquemas podrían llegar a ser más complejos dependiendo de lo que ustedes tengan, la diferencia sería, bueno, en este caso la tarea completamente atrasada, ya es que la que aparece en rojo es que con respecto a la fecha definitivamente no cumplí. La otra puede estar a pocos días de terminarse el plazo, por ejemplo puedo estar a 3 días, luego tendría la posibilidad de cumplirla dentro del plazo, pero tendría que priorizarla de inmediato. Esa sería la diferencia. Entonces, en una ya tengo la tarea vencida y en la otra estoy a pocos días de terminarla y el nivel de avance no corresponde con el trabajo que debía haber hecho durante el tiempo que calculé para esta tarea. Configurable, Andrea, no sé si me puedes explicar un poco más con el tema de la configuración. Por supuesto, si la traes desde Project, si la traes desde otro programa, él va a importar toda la información que tú has asociado. Acá tienes los elementos. Sí hay una opción que tú puedes definir los parámetros también, que se ha agregado incluso dentro de esta versión. Digamos, esta es la forma clásica en que lo manejamos. Acá también podrías asignar, por ejemplo, personalizar algunas cosas como el color que le vas a asignar al estado de la tarea. O en la parte, bueno, creo que acá no de tareas solamente tienes estas opciones, ¿cierto? Definir una prioridad, definir un progreso, fecha de inicio, fin, la duración, los recursos que le das y puedes configurar los colores que le vas a dar a la tarea, también para que puedas reconocerlo como una convención. Y acá tienes otras opciones, también si quieres personalizarlo, espero que hayas hecho referencia a esto, en donde puedes tomar cada uno de los elementos de la tarea y definir algunos parámetros para esto. Entonces, cómo se va a ver, cuáles van a ser los efectos, las transformaciones, la información de la tarea, si vas a calcular sábados, domingos, etcétera, u otro tipo de elementos. Bueno, acá también, cuando ya has agregado todos estos elementos que son dinámicos, cuando ya los hemos agregado, ustedes pueden filtrar, por ejemplo, por la dependencia o persona que tiene a cargo esta tarea. Yo podría ubicarme solamente en las tareas que tiene Luis Carlos,
para revisar cómo está esta persona en avance de sus tareas específicas. Por acá vamos a ver por asignado A, por progreso de la tarea. En este momento todas las que yo configuré están completas, entonces se concentraría solamente en la fase en la que estoy trabajando. Para esto debemos documentar pues, todas las tareas del proyecto o por prioridad, por ejemplo, prioridad 1, prioridad 2, y acá nos mostraría el filtro específico para estas tareas con el fin de que nos podamos mover muy fácilmente dentro del mapa. Bueno, en esta versión de Mind Manager se asoció, bueno, primero se han modificado unas cosas muy importantes de visualización, de navegación. Tenemos un índice de mapa que nos permite navegar de una manera mucho más amable en cada una de las tareas. Él empieza a clasificar los elementos de manera muy visual para que podamos buscar una información muy rápidamente. Este índice del mapa es muy importante para representaciones sobre todo muy grandes o que tienen elementos de prioridad, de información de tareas y este tipo de cosas. Otra funcionalidad que se agregó para la gestión de proyectos es que no solo puedo administrar ítems y administrar tareas o administrar personas y recursos, sino que también puedo administrar algunas cosas de presupuesto y algunas fórmulas que podemos realizar. Acá lo vamos a mostrar a un nivel muy básico, porque también estamos estudiando con nuestro departamento cuantitativo los alcances de estas fórmulas, son bastante amplios, pero para un ejemplo acá muy rápido, yo le podría decir que en esta fase de análisis de resultados me inserte una función de autocalcular en donde le voy a decir que este es el costo de la fase de mi proyecto y que se va a basar en el costo de cada uno de los ítems, por ejemplo. Acepto. Y él me incluye la fórmula que yo he querido calcular acá. Entonces, por ejemplo, este costo sería de $1000, este costo sería de $1200, este otro costo sería de $3000, digamos, dependiendo. O por lo menos cuánto necesito yo para mi proyecto en términos de presupuesto. Entonces podría decirle que este es el presupuesto requerido para mi proyecto y que tome el costo de la fase como orientación para calcular. Ya va a incorporar algunas de las funciones y fórmulas avanzadas que tenemos acá, en donde podemos personalizar esas fórmulas y tendría también un filtro inteligente basado en las fórmulas que nosotros hacemos. Les decía que se ha incluido la capacidad de calcular algunas fórmulas. Yo les estaba mostrando un esquema básico de autocalcular, en donde al darle el valor a cada uno de los ítems, nos preguntan si tiene compatibilidad con Project. Les decía que en el menú File Import tenemos la posibilidad de traer un archivo completo desde Project y él generaría de manera automática el mapa de todo el proyecto junto con la información de tareas y las funcionalidades adicionales que hemos visto aquí. Entonces construiría desde Project el mapa de manera automática. La segunda pregunta, si generaba algún tipo de representaciones adicionales, gráficos de Gantt, matrices de DOFA, etcétera, marco lógico. Esto ustedes lo pueden encontrar en la pestaña Vista. Hay algunas funcionalidades, por ser también muy nueva esta versión, que estamos explorando también de forma conjunta. En la pestaña Vista ustedes tienen todas las visualizaciones que se han adicionado a esta versión.
incluyendo, por ejemplo, el diagrama de Gantt, en donde ustedes pueden generar la dependencia de las tareas también, de forma muy parecida como en otros software de gestión de proyectos. El cálculo, si generaba para la parte de costos, pues que no lo mostramos el día de hoy, yo creo que vamos a hacer una presentación más focalizada, por ejemplo, al seguimiento de ventas en una organización o al interior de una empresa. Si generaba algún tipo de informe de costos, sabemos que genera un primer informe visual en donde a partir de un esquema de colores basado en valores, muy parecido a lo que hacemos con los formatos condicionales en Excel, en un esquema de colores nos va a mostrar cuáles son los puntos críticos en términos de presupuesto para un proyecto o para un esquema de ventas también, de seguimiento a ventas. Entonces lo haría de forma visual, o también ustedes pueden exportar la información en un formato de Excel. Entonces creo que esas eran como las preguntas que teníamos en el chat. Yo envié mi correo electrónico y Lisa ha enviado también el correo de entrenamiento por si hay alguna pregunta que no hayamos respondido. Y pues los invitamos a descargar también el software de nuestra página web. Ya está disponible esta nueva versión para que ustedes mismos puedan hacer pruebas durante 30 días con esta aplicación.